Muy bien, tengan todos muy buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios porque podemos estar un lunes más reunidos a través de estos medios para poder seguir teniendo nuestras reuniones de enseñanza. A lo largo de este año hemos tocado el tema general conviviendo con las circunstancias y el subtema que nos toca en esta oportunidad es ansiado desenlace. ¿Está cerca? En esta oportunidad nuestro querido hermano Esteban Beixe nos compartirá de la palabra de Dios. Pero antes de continuar con el programa de esta reunión, yo les invito a que podamos tener un momento de oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Gracias, Padre, porque tú nos permites tener los medios tecnológicos para poder realizar estas reuniones. Gracias, Padre, por cada hermano que está trabajando para que estas reuniones se puedan llevar a cabo. También, Padre, queremos poner en tus manos toda esta reunión, desde el principio hasta el final, que tú bendigas las diferentes participaciones que ha de haber, que tú bendigas el mensajero, a nuestro querido hermano Esteban, y también a cada uno de nosotros que hemos de estar escuchando con atención el mensaje de Dios para cada una de nuestras vidas. Padre, dejamos todo en tus manos, agradecidos una vez más, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de seguir con esta reunión, pasaremos a tener dos participaciones. En primer lugar, un informe de los hermanos que se congregan en calle Belgrano, Santa Fe, y luego la participación musical de Saray Musa de Gaimán, Chubut. Así que escuchemos con atención estas participaciones. Muy buenas noches, queridos hermanos. Soy Javier Abdala de la ciudad de Santa Fe. Pertenezco a la iglesia en calle Belgrano de nuestra ciudad, que está ubicada la iglesia en un barrio muy lindo, se llama Barrio Candioti. Y ahora, al final de estas palabras, vas a ver un video que cuenta una de las actividades que la iglesia tuvo durante la pandemia. La llamamos SOS, Asistiendo a la Necesidad, y Dios nos ha permitido, por medio de esta visión y este trabajo, no solamente asistir a las necesidades de las personas, sino también llegar con el Evangelio, y hemos podido abrir surcos en distintos lugares y ciudades cercanas a nuestra querida Santa Fe. La estructura de nuestra iglesia, para hacerla rápida y sencilla, es una iglesia muy linda, grande, con mucha cantidad de siervos. El cuerpo pastoral está formado por 5 ancianos, un cuerpo de diáconos y un cuerpo de líderes que trabajamos para el Señor. Cada uno de los ancianos tiene una tarea primaria dentro de la congregación con los diáconos y el grupo de siervos. Uno se encarga exclusivamente de todo lo que es la estructura litúrgica de nuestras reuniones, las del domingo, ambos cultos, las distintas reuniones de oración durante la semana y todo lo que se relaciona a la imagen de la iglesia y todo lo que es redes sociales. Otro anciano, con su grupo de trabajo, también se encarga de toda la estructura etaria, de todo lo que hacemos con las diferentes edades, desde los niños, 3 años, hasta los adultos mayores, pasando por los matrimonios, jóvenes, mayores y todas las actividades que se realizan de una manera coordinada y sistemática. Otro anciano se encarga de velar por los lugares en donde estamos trabajando como focos de servicio para que después puedan ser iglesias independientes. Son barrios que nosotros hemos alcanzado, que nuestra iglesia está trabajando hace un tiempo en esos lugares y tenemos la fe y estamos orando a Dios para que prontamente puedan también ser iglesias independientes. Así que estamos con la tarea no solo de comprar el lugar, la formación de los siervos, alcanzar a las personas. Y hay un grupo que se encarga de todo lo que es la parte de la enseñanza de la iglesia, desde la niñez hasta la adultez, y el alcance de la enseñanza en los distintos barrios donde estamos trabajando. Todos los que estamos en la iglesia trabajamos con grupos pequeños. Tenemos unos 80 grupos pequeños en toda la iglesia y es la visión primaria de los ancianos, y de ahí todos trabajamos en una estructura de contención, de un pastoreo continuo de todos. Nuestra iglesia tiene la bendición de contar con una escuela que hace 40 años, este año cumplió 40 años de su fundación,
es uno de nuestros campos misioneros primarios en donde trabajamos denodadamente y gracias a Dios podemos alcanzar un montón de familias a través del trabajo en la escuela. Hermanos, resumido de todas las actividades que sinceramente tiene la iglesia, te dejo este video de SOS, que lo puedas disfrutar y que también lo puedas compartir porque puede ser de bendición a otras personas. Como me gusta saludar a mí, Dios adelante, Dios bendice. Bueno, arrancamos a repartir. Vale la pena ayudar a las personas. Esas fueron las palabras de Jesús en Marcos 9:41 y así lo hizo. Y en atender todas las necesidades, las físicas, las emocionales y por su medio recordar la mayor necesidad del hombre, la espiritual. Servir o servir intenta seguir las enseñanzas ajustadas a la palabra y atender estas necesidades al modo Jesús. Estuvimos haciendo llamadas de contención, aliento y acompañamiento a los adultos de nuestra congregación. Estamos alcanzando a las familias con sus necesidades alimenticias en este tiempo en donde los responsables del hogar no pueden salir a trabajar. Y llegamos con cajas de mercadería cada 15 días desde iniciada la cuarentena. Empezamos con algo más de 20 familias y hoy estamos atendiendo a más de 60 familias de nuestra iglesia y contactos de nuestros grupos pequeños. Llegamos también a familias con las que se están trabajando en las multiplicaciones misioneras hermanas en Recreo y Villa Elsa. Y asistimos especialmente a la zona de La Boca en Alto Verde. Todo lo podemos hacer con tu ayuda, con tu ofrenda, de mercadería o monetaria, la que pedimos a Dios que multiplique para las compras, y con la donación de mercadería de amigos de la iglesia que sin formar parte de nuestra casa honran con su aporte la tarea realizada. A todo el grupo de hermanos que dan de su esfuerzo por este tiempo, quiero agradecerles con mi esposa, principalmente al Señor Jesucristo, que escucha nuestras plegarias, escucha nuestras oraciones, realmente son de bendición, porque Dios mueve su mano poderosa y el trabajo no es en vano. Que el Señor los bendiga ricamente y los fortalezca con el poder de su Espíritu para que sigan adelante. Y aprendan los nuestros a dedicarse a las buenas obras para los casos de necesidad, con el fin de que no sean sin fruto. Tito 3:14. Aislados pero acompañados. Aislados pero acompañados. ¿Qué son esos rostros, las lágrimas? Los brazos contenidos de gratitud. Y de esperanza al vernos llegar. Al sentirse
que no están solos, que son sus corazones conmovidos por el Evangelio práctico en acción, y sienten el deseo de entregarse voluntariamente a Dios, que son nuestros corazones que reciben más bendición de la que sentimos que damos al llegar. Somos una asistencia espiritual que intenta imitar el modelo de Jesús. Se sentaba en una barca a predicar, conversaba con la gente frente al mar, caminaba entre el mendigo, el desvalido, y al andar él pensaba en los cautivos que debía rescatar. Él amó sin mezquinar al pecador, se entregó sin vacilar en su favor, soportó la burla necia, la indiferencia y el dolor, una cruz sangrienta y fría por lograr su salvación. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador? Para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición, debemos recordar lo que el Señor pidió. Predicar la cruz a un mundo en perdición. Él miró con tanto amor la multitud, proveyó para abolir su esclavitud. Dios desea que los hombres puedan ser salvos por la cruz, que a través de nuestras vidas ellos puedan ver la luz. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador? Para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición, debemos recordar lo que el Señor pidió. Predicar la cruz a un mundo en perdición. ¿Qué haremos tú y yo para alcanzar al triste pecador? Para llevar el mensaje de la cruz a un mundo en perdición, debemos recordar lo que el Señor pidió. Predicar la cruz a un mundo en perdición. Muy bien, damos gracias a Dios por este momento que hemos podido tener. Nos comprometemos a estar orando por los hermanos allí en Santa Fe y comprometernos también con ellos en esta obra que ellos están realizando. También agradecemos a nuestra hermana Saray por este momento musical que nos ha compartido y también que el Señor te siga bendiciendo. Ahora sí, hermanos, vamos a prepararnos para escuchar de la palabra de Dios. Como les dije, el subtema de esta noche es
ansiado desenlace. ¿Está cerca? Veremos qué es lo que nos compartirá nuestro hermano Esteban a través de la palabra de Dios y que escuchemos con atención lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios bendiga este momento. ¿Qué tal, queridos hermanos? Realmente es un privilegio poder estar en la culminación de esta serie de estudios que tuvimos a lo largo del año. Sí, estamos llegando al final del año y con temas muy interesantes asociados con la actualidad en la cual estamos viviendo, meditando diferentes aspectos de la misma, y fuimos desafiados una y otra vez de comprometernos con el Señor, con su causa, con su palabra, en un mundo cada vez más corrupto y antagónico a Cristo. No sé cómo lo sienten ustedes, pero a mí me pasa cuando veo toda la realidad en la cual estamos inmersos, que realmente tengo un anhelo grande que el Señor venga ya. Y de hecho es mi convicción personal que esto habrá de suceder muy pronto. Entonces creo que es muy oportuno el tema propuesto para esta última reunión, el ansiado desenlace. ¿Está cerca? Empecemos por el principio de esta frase. Primer punto sería el ansiado desenlace. Desde muy chico siempre me gustaba leer libros. No teníamos televisión en casa, entonces me pasaba el tiempo libre leyendo libros. Y lo que más me encantaba eran libros que tenían que ver con aventuras, acción. Y cuando llegaba al final del libro, realmente esperaba que el desenlace fuera positivo para el héroe de la historia o también castigo para los malos de la misma. Y creo que en el ser humano, marcado por el pecado, en líneas generales se mantiene este sentimiento de que el culpable merece el justo castigo y el justo la recompensa. Y esto lo tenemos de Dios mismo. Dios mismo nos lo ha dado. Cuando pensamos en el tema propuesto, es lógico que todos estemos pensando ahora en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Esto es cierto. Podemos añadirle también el juicio sobre la maldad que va a venir a continuación. Viendo tanta maldad, engaño, violencia, corrupción, que muchas veces los malos se salen con la suya, entonces esperamos que haya justicia, y esta vendrá. La habrá sin lugar a dudas. Pronto vendrá el juez antecedido por una impresionante cantidad y seriedad de juicios sobre este mundo no arrepentido. Gracias a Dios, los creyentes no esperamos al anticristo. Esperamos a Jesucristo. Esperamos el desenlace favorable para nosotros. Tanto la gloria para los creyentes como el castigo para los pecadores es algo que el creyente anhela, espera. El Señor mismo tiene ese doble anhelo. Cuando Él estaba anticipando su venida, o más bien su ida, para preparar las mansiones celestiales, Él había dicho que habría de volver y tomarnos ahí donde Él está. Vendré otra vez, os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y en Hebreos 10, el versículo 13, también anticipa que estaba esperando que los enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Entonces, si el Señor ansía ese doble desenlace, la venida a buscar a los suyos para que todos estemos con Él y también poner en orden las cosas que están mal, también debería ser nuestro anhelo. Entonces, el ansiado desenlace. En segundo lugar, tenemos también la aproximación al desenlace. La pregunta en el título de nuestro mensaje es: ¿está cerca? El desenlace, el arrebatamiento de la iglesia y los juicios que le seguirán, ¿están cercanos? Cuando la Biblia habla de la inminencia de la venida de Cristo a buscar a su iglesia, muchos enseguida lo asocian con Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, las señales de la venida del Señor. Pero tenemos que dejar bien en claro que estas señales fueron dichas para el tiempo de la tribulación,
O sea, un evento que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. No existen señales que anticipen la venida del Señor para buscar a los suyos en el arrebatamiento. Pero a pesar de ello, vamos a ver cómo todo se está configurando para este momento. Como es un tema muy amplio, solo me quiero referir a una de estas tantas señales. O sea, algo que tendrá su consumación en la tribulación, pero como ya lo estamos viendo ahora, es evidencia entonces que la venida de Cristo a buscar a los suyos tiene que estar muy cercana. La única señal repetida por el Señor en el Sermón del Monte, allí del Monte de los Olivos, es acerca del engaño. Mirad que nadie os engañe. Lo repite 3 veces. Y hace un énfasis respecto a los falsos cristos que habrían de surgir. Apenas Él se fue, habrían de surgir muchos falsos cristos, falsos mesías. Y esto se cumplió. Una década después de su ascensión, ya apareció el primer judío haciéndose pasar por el Mesías. Y desde ahí hasta la actualidad son alrededor de 50 falsos cristos judíos que aparecieron. Y a eso le tenemos que sumar otros tantos que no son judíos que se autoproclamaron también como cristos. Entonces, uno de los indicios más evidentes del tiempo anticristiano es el aumento del engaño. Un aumento del paganismo, del antagonismo a Dios y, lo más triste, una creciente apostasía dentro mismo del ambiente cristiano. Vamos a leer básicamente 3 pasajes relacionados con el engaño que llega al auge en el tiempo anticristiano y cómo esto ya lo tenemos que estar viendo en la actualidad. En Apocalipsis, el capítulo 13, el capítulo por excelencia que habla acerca del tiempo anticristiano, donde aparecen las 2 bestias, cuando se refiere a la segunda bestia, que nosotros solemos llamar el falso profeta, en el versículo 11 dice lo siguiente: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a lo de un cordero, pero que hablaba como dragón. O sea, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos a un ser con apariencia de cordero, imitando al Señor Jesucristo, el Cordero por excelencia, pero con esencia de dragón. Ya vemos el primer engaño, pero sigue diciendo en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Señales, prodigios impactantes, impresionantes, pero engañosos. Justamente proveyendo a la humanidad un engaño al cual va a caer tremendamente. Por otro lado, el único escritor en la Biblia que nombra la expresión anticristo es Juan, pero no en Apocalipsis, sino en 1 Juan. Allí en 1 Juan 2:18 y otros pasajes más habla acerca de anticristo y de los anticristos. Hay que hacer una diferencia en cuanto a eso también. ¿Qué significa la palabra anticristo? Enseguida lo asociamos opuesto a Cristo. Pero la expresión también significa en lugar de Cristo, o sea, suplanta, usurpa un lugar que no le corresponde. Esto significa anticristo. Entonces, leyendo allí en 1 Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, hay un anticristo que va a venir, pero ya se está marcando su venida a través de otros anticristos que tienen una enseñanza específica, un ataque especial anticristiano, que lo encontramos en el versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces tenemos allí lo que Juan nos enseña acerca de los anticristos. Lo que resalta Juan entonces en esta carta es la esencia anticristiana, es ir en contra de la doctrina de Cristo. Negar, por ejemplo, su humanidad o sobre todo negar su deidad. Solo hay que ver
en el último tiempo, en las últimas décadas, la cantidad de obras de teatro, películas, series, en el arte mismo, hablando de Cristo, donde se tergiversa aspectos de la vida de Cristo, pero sobre todo se niega la deidad de Jesucristo, y algunas son directamente blasfemas. Pero también en el campo evangélico se está notando una disminución del uso de la expresión de Cristo, la palabra, el nombre de Cristo. Se habla, y sobre todo en la himnología, se canta mucho de Dios, pero se usa cada vez más, o cada vez menos, a Cristo, su obra, su sangre y el juicio que va a venir a través de Él. Pero bien, de acuerdo a Juan, al final, obviamente, solo va a haber un anticristo, pero están surgiendo cada vez más personajes que son como el anticristo, que lo anticipan, que desprecian, que diluyen directamente o atacan el mensaje de Jesucristo. Pero el estudio lo vamos a centrar en el pasaje de 2 Tesalonicenses 2. Allí el apóstol Pablo habla acerca del auge de la maldad, del engaño en el tiempo del anticristo. Es un auge de apostasía, como él lo señala. Y dice en el versículo 3, 2 Tesalonicenses 2, 3, nadie os engañe. ¿Sí? El engaño como figura central, característica central. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de este inicuo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No es interesante que vemos justamente acá los dos conceptos respecto a lo que decimos que significa la palabra anticristo? Es opuesto a Dios y suplanta el lugar de Dios o específicamente de Cristo. Por lo tanto, si queremos saber si el desenlace, la venida de Cristo a buscar a su iglesia en el arrebatamiento y los juicios que vienen a continuación están cerca, simplemente tenemos que analizar nuestro entorno, nuestro mundo y ver cómo estamos viviendo. Si el engaño va yendo en aumento constantemente. Es claro que el auge del mismo va a llegar en el momento de la manifestación del anticristo. La iglesia y a través del Espíritu Santo está frenando esta acción desde que pueda manifestar en plenitud. Pero apenas el Espíritu Santo se vaya, y con eso la iglesia, entonces se va a desarrollar todo. En la Biblia aparece varias veces el concepto de apostasía o apostatar. Y significa la acción de rebelarse o separarse de aquello en lo cual uno ha creído, a lo cual uno ha adherido. Ahora bien, para poder apostatarse de algo, entonces tiene que haber estado ligado, influenciado de ello. Entonces, si pensamos en algo que ha unido, que ha influenciado y marcado nuestro tiempo en gran parte de la sociedad, llegamos a la conclusión que fue el cristianismo, los principios cristianos. Cuando hablo de cristianismo, me refiero a los que se dicen cristianos o a la parte geográfica del mundo que en líneas generales se considera cristiana. Estamos hablando de todo el continente americano, Europa, partes de África y de Asia. ¿Qué es lo que vemos allí? Todo el occidente estuvo marcado por el cristianismo a través de las leyes, el arte, la contabilidad de tiempo antes y después de Cristo, los valores, etc. Pero, ¿qué es lo que estamos observando hoy en día? Justamente la inversión de ello, la apostasía de esos valores. O sea, no estoy hablando de creyentes genuinos aquí, sobre todo de nominales o regiones enteras que se denominan cristianas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Se está dejando de lado los valores. Esos valores se están volviendo motivos de burla, de desprecio y hasta de ataque, de persecución. Lamentablemente, aún muchos cristianos se dejan llevar, o creyentes verdaderos, se dejan llevar
a través de estas influencias. Los ejemplos abundan de esta terrible realidad. Podría estar horas nombrando diferentes ejemplos, pero simplemente algunos. Estados Unidos, un país marcado por el evangelio, llamado cristiano, que ha sido de bendición para tantas naciones, para el mundo entero, se está corriendo deliberadamente al cristianismo. Hace un tiempito atrás, en un colegio, se le pidió a los niños que trajeran su libro favorito a clase. Y un niño de 6 años trajo su Biblia. Cuando lo vieron con la Biblia, le dijeron, no, devolvé ese libro a casa. Esto está prohibido por ley, llevarlo a la escuela. Prohibido por ley. En Alemania, otro país en el cual surgió la Reforma, una maestra se le prohibió usar una cadenita con una cruz, porque esto podría herir la sensibilidad de alumnos que no adherieran al credo cristiano. ¿Cómo vemos que el engaño avanza cada vez más? Lo vemos a través de la enseñanza de la evolución que prácticamente se ve en todos los centros educativos, en todo el mundo llamado cristiano. Es ahí donde más lugar se le da a la teoría de la evolución, y no con un trasfondo científico en primer lugar. No, la idea central acá es correr a Dios de lado. Y si alguien empieza a dudar de esta realidad, de esa teoría, porque no es realidad, de esa teoría, la cuestiona e insinúa que podría haber un ser, un llamado creador, un diseño inteligente, es desacreditado, atacado, puesto en duda. Es probable que se le frencen los avances académicos o inclusive pierde su puesto de trabajo. Ha sucedido muchas veces. Otro engaño tremendo que se está dando a pasos agigantados es el avance de la ideología de género, la enseñanza sexual distorsionada en nuestras escuelas, instituciones. Estamos frente a un tremendo lobby enfocado a minar, destruir las bases y los principios bíblicos. Por ejemplo, en Canadá, un hombre terminó en la cárcel porque se oponía a que su hija de 14 años cambiara de sexo. Y él la seguía llamando hija en lugar de hijo, como ella se autopercibía. De acuerdo al juez, la argumentación era que le estaba ejerciendo violencia sobre ella. En pocos temas se ve la distorsión de valores tan a fondo como es en el tema del aborto. Son cada vez más países que lo legalizaron, lamentablemente por acá también, pero ya no se contentan con promover el aborto, sino que se llega a pasos más lejanos. En el Parlamento Europeo, justo hace poquito, se estaba definiendo que se iba a promover el derecho al aborto. Esto suena a lo que ya estuvimos viendo, que países pudieran legalizar el aborto. No, eso ya está en estos países. Entonces, ¿de qué están hablando? Están hablando en el hecho de que el aborto es un derecho de salud al punto tal que si un médico se niega a efectuar un aborto, puede ser enjuiciado porque le está faltando a la salud de una paciente. Obviamente perdería su puesto de trabajo y quién sabe otras cosas más. Pero no solo esto, sino que incluso se está hablando de la legalización de asesinato de bebés recién nacidos si tuvieran algún defecto físico, un problema serio de salud, una enfermedad irreversible. Claro, como ya el aborto es absolutamente aceptado, unas semanas antes, una semana después es lo mismo. En Bélgica hicieron una encuesta entre médicos y les preguntaron qué pensaban al respecto. Y el 90% aceptaba que se instituyera este tipo de prácticas. Ahora, en contraposición a ello, justo estos días leía que en Alemania, a mitad de año, se dictó una ley que entra en vigencia en el 2024. ¿Y qué dicta esa ley? Que no se puede efectuar la muerte
de un embrión de gallina a partir del 4.º día de gestación. O sea, no puedes romper un huevito con un embrión de pollito adentro después del 4.º día de estar empollándose. Porque, de acuerdo a estudios, se ha comprobado que a partir del 7.º día, este embrión podría sentir dolor. ¿Nos damos cuenta lo irracional que es? Están protegiendo un pollito y por otro lado, al ser humano se lo mata sin ningún tipo de cuestionamiento. Realmente es tremendo lo que está viviendo nuestro mundo. Los que quieren defender el Evangelio, las verdades bíblicas, son atacados. Frente al deterioro de los valores, quieren ponerse firmes, pero ahí son bloqueados en redes, en diferentes páginas, son echados o hechos inaccesibles por los algoritmos de búsqueda. Pero esto no solo va en lo que son diferentes áreas de Internet, sino esto hasta entra en la parte económica. Leía también estos días acerca de Nick Vujicic. Seguramente recuerdan este hombre que nació sin brazos ni piernas, pero que es creyente y que viaja por el mundo entero predicando el Evangelio y animando a personas con deficiencias físicas de aceptarlas, buscando el camino con Dios. Y como él es ferviente promotor de toda manifestación en contra del aborto, entonces su banco le bloqueó su cuenta. Él vive en California, está radicado allí y todos los bancos en la zona están con proyectos pro aborto. Entonces lo sacaron. No puede tener su cuenta bancaria. Entonces ahora hasta está viendo si no ayuda en hacer un propio banco. A esto se le suma cada vez más ataques directos contra creyentes. Pastores, iglesias son llevadas a juicio porque supuestamente están discriminando. Entonces todo eso me hace recordar lo que decía el profeta Isaías del tiempo, en aquel entonces, hace 2700 años atrás. Hay de aquellos que dicen a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de las tinieblas luz y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Será su raíz podredumbre y su flor se desvanecerá como el polvo, porque desecharon la palabra de Jehová de los ejércitos. Si pensamos en el desenlace para este mundo perverso, ya sabemos en qué va a terminar. Va a venir el juicio de Dios. La tribulación está a la vuelta de la esquina. Ahora, hablábamos de apostasía. Lamentablemente, aún dentro de iglesias llamadas evangélicas, estamos viendo cómo cuestiones de esoterismo, de superstición, de nueva era están metiéndose, aparte de mucho materialismo. Pablo advertía acerca del tiempo final que iban a ser tiempos peligrosos y decía que el Espíritu decía claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, o sea, apostasía, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Se puede observar cada vez más con mayor frecuencia la búsqueda de experiencias novedosas, prácticas y rituales similares a la de la nueva era o hasta espiritismo. Existen muchos en el campo evangélico que tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Una de las características de los hombres del tiempo final, de acuerdo a 2 Timoteo 3. Ahora, yo pienso en las palabras del Señor Jesucristo. Muchos me dirán aquel día: no hicimos milagros, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios. ¿Qué le va a contestar el Señor? No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El juicio también ha de venir sobre los apóstatas. En conclusión, con solo analizar una característica del tiempo de la tribulación, del tiempo anticristiano, y cómo vemos que esto se está fomentando a pasos agigantados, quitando los principios cristianos de en medio, entonces podemos responder afirmativamente a la pregunta de nuestro tema:
Ansiado desenlace, ¿está cerca? Absolutamente. Está muy cerca. Ahora, en tercer lugar, ¿cuál sería la actitud frente a este desenlace? Es evidente que estamos viviendo como un tsunami que viene arrasando ola tras ola la humanidad, sus valores cristianos, bíblicos. Pero estos son las primeras olas. Imagínense lo que va a ser cuando el anticristo se pueda manifestar en toda plenitud, con toda la manifestación de maldad y engaño. Justamente en 2 Tesalonicenses dice, los que no creyeron la verdad serán engañados. Los que hoy escuchan el Evangelio de Jesucristo y no creen serán llevados por el engaño. ¡Qué tremenda realidad! Gracias a Dios tenemos varias cosas que nos sirven como defensa frente a este tsunami del engaño. La falsificación del sistema anticristiano que se está formando. Justamente en el contexto donde el apóstol Pablo, acá en nuestro pasaje de 2 Tesalonicenses 2, nos anticipa la venida del inicuo, el hombre de pecado, el misterio de iniquidad, también nos muestra cómo podemos enfrentarlo, qué armas tenemos para enfrentarlo, qué seguridades en las cuales nos podemos basar. La primera de ellas es acción de gracias por la salvación. Si seguimos leyendo en nuestro pasaje, en el versículo 13 y 14, después de hablar justamente de este engañador supremo, dice, pero nosotros, o sea, en contraposición a lo anterior, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. O sea, ¿para qué nos llamó? Para salvación. Demos gracias a Dios por la salvación. Qué agradecidos podemos estar de que somos salvos y esto por toda la eternidad. Y aunque ahora haya olas que nos choquen, podemos estar seguros, nadie nos quita la salvación. Y mejor todavía, vamos a ser arrebatados antes de la culminación del engaño y los juicios que vienen asociados con ello. Esto lo decía Jesús también a una iglesia en Apocalipsis 3:10, donde habla: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Este pasaje nos indica claramente que el creyente, la iglesia de Jesucristo, no va a pasar por la tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Ahora mi pregunta es, ¿tienes esta seguridad? Es evidente que Jesucristo puede venir cualquier momento y después vienen los juicios de la tribulación. ¿Estás listo para irte con el Señor? Si Él viniera hoy. Si no has tomado esa decisión, si no has reconocido tus pecados, no te has arrepentido de ellos, si no has creído en Jesucristo como tu Salvador, que ha venido y ha muerto en una cruz, ha derramado su sangre para limpiar toda culpa y darte el perdón, hazlo hoy, porque podría haber un demasiado tarde. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Y los que ya tenemos la seguridad de la salvación, alabemos al Señor por ello. En segundo lugar, para enfrentar ese tsunami del engaño, sirve la expectación de la venida del Señor. Seguimos leyendo en el versículo 14, la segunda parte, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esperanza, tenemos seguridad. Jesucristo viene y viene pronto. Pero, ¿qué es lo que vemos? Nuestro tema era ansiado desenlace. Quizás tendríamos que cambiarlo. En lugar de una afirmación, una pregunta. ¿Desenlace ansiado? ¿Anhelado? ¿Realmente lo esperamos? ¿En cuántas iglesias hoy ya no se habla de la venida de Cristo? Es que están tan compenetrados en vivir el hoy,
Lo secular, lo material, los deseos. Van a la iglesia, pero para escuchar mensajes que hablan de un Dios que les hace sentir bien aquí en la tierra, que les da lo que necesitan, sea en lo material, sea en la salud. Piensan mucho y miran mucho lo terrenal y dejan de mirar lo celestial. Y justamente la Biblia nos enseña a poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tan penetrados en la realidad terrenal que se olvidan de lo celestial. ¿Predicamos todavía esta verdad de la pronta venida de Cristo? ¿Vivimos en función de ello? Pablo sigue diciendo entonces ahí en el 14 que buscamos alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No se nos dan señales respecto al arrebatamiento de la iglesia, pero muchísimas respecto a la tribulación. Y ya estamos viendo cómo están surgiendo. El arrebatamiento puede ser en cualquier momento. Jesús decía, justamente en el contexto de las señales, cuando vean suceder estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Cuando ponemos la atención en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, y ahora específicamente como estamos tratando el tema del engaño, levantemos nuestra cabeza. El Señor está por venir. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, como dice Pablo en Tito 2:13. Pero en tercer lugar, otra herramienta es la retención de la sana doctrina. ¿Cómo podemos enfrentar el engaño con la doctrina? Miren cómo introducía el tema del engaño en el versículo 1 y 2. Pero con esto respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. O sea, no se conturben, no se dejen llevar, no se dejen engañar. Es lo que Pablo muestra acá. Y luego en el versículo 15, después de desarrollar todo el tema del anticristo, añade, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Vuelvo a repetirlo del versículo 2, pero ahora otra vez un énfasis, retené, afirmate, fíjate en la palabra, usala. Es el antídoto, la herramienta, la protección más grande. Pero una pregunta. Sabemos que la palabra es nuestra seguridad. Sabemos que conociendo y aplicando, buscando, estudiando la palabra, vamos a poder estar firmes frente al engaño. Efesios también lo resalta. ¿Cómo andamos con el tema del estudio personal de la palabra? ¿No será así que lo material, de llenar nuestra vida con pasatiempos, series, deporte, actividades, etc., muchas veces nos olvidamos de la palabra? ¿Cómo vamos a poder permanecer firmes si no la estudiamos? Y en nuestras iglesias no la enseñamos en profundidad. ¿Qué responsabilidad tenemos los que tenemos que enseñar la palabra? No les sirvamos leche a nuestra grey. Llevémosle buen alimento para que puedan crecer, madurar y estar firmes frente a esos embates aterradores del engaño y del anticristiano. En cuarto lugar, vemos también la consolación. Lo vemos en el versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda palabra y obra. Entonces, ¿qué es lo que vemos allí? Consuelo. Consuelo. O sea, frente a la realidad de que tenemos una salvación segura, tenemos una esperanza dichosa, el Señor viene pronto y la seguridad de que inclusive la maldad y los enemigos serán juzgados, esto nos tendría que llenar de gozo, de gratitud, de consuelo, de ánimo. En un mundo que se tambalea en medio de una sociedad que está en pánico, frente a un mundo y circunstancias cada vez más hostiles al cristiano, el creyente puede estar tranquilo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
el Señor está con nosotros. Pero también en quinto lugar tenemos una tarea, la evangelización. Mire cómo empieza el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Notamos la urgencia del apóstol Pablo? Oren para que la palabra corra. Frente a la realidad de la pronta venida de Jesucristo y lo que significa para millones y millones de personas que no lo tienen como Salvador, en cuanto a los juicios de la tribulación y luego la condenación eterna, el infierno, ¿no tendría que movernos a salir, a predicar el Evangelio, a hacer que la palabra corra? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿O estamos muy cómodos en casa? También vemos la santificación. En el versículo 6 del capítulo 3 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Santificación frente a la inminente venida de Cristo. Vivimos en un mundo desordenado, marcado por el pecado y donde es cada vez más abierto y normal cometer pecado. Se nos anima a hacerlo y se nos ridiculiza si no lo hacemos. Entonces tenemos que vivir en santidad. Uno de los grandes problemas de los creyentes hoy en día justamente es la indulgencia frente al pecado. Esta noche me llamó un chico profundamente compungido. Se había unido en yugo desigual, una noviecita, y había caído en el pecado sexual. Estaba muy mal, pero lo había practicado durante más de medio año y seguía sirviendo en la iglesia, participando de la cena como si nada. O sea, hoy en día hay una indulgencia, no se toma en serio el pecado. Veámoslo como lo ve el Señor. Y como decía Juan en Juan 3:3 respecto a la venida de Cristo a buscar a su iglesia, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. En séptimo lugar, también prestación de servicio. Decía allí el versículo 17 al final: en toda buena palabra y obra. Y en el 3:13: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. El servicio debería ser la marca de un creyente fiel, una marca de un creyente que ve que la venida de Cristo está por venir. Empieza a servir porque no puede desperdiciar el tiempo. Hay tanto por hacer, tantas áreas en las cuales uno se puede involucrar, y cada uno tiene al menos un don que tiene que poner al servicio del Señor, y un día va a dar cuentas en el tribunal de Cristo lo que ha hecho con este don. Pronto va a venir el desenlace, va a venir la venida de Cristo a buscar a los suyos, pero luego, inmediatamente después, el tribunal de Cristo, que podamos venir con las manos llenas de aquello que Él hizo a través nuestro y podamos recibir la recompensa. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Prácticamente así termina la Biblia. Ahora, para concluir, también vemos acá una relación de paz. Vivimos en un mundo conflictivo que da miedo, desesperación. Pero miren cómo termina esta carta, versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. En toda manera, el Señor sea con todos vosotros. En un libro que se habla de la manifestación mayor de iniquidad del anticristo, termina con paz, paz. La paz de la presencia del Señor, la paz de saber a dónde vamos, la paz que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. No cae un pajarito a tierra sin que Dios lo sepa. Mi vida está en sus manos. Podemos estar en paz. En medio de tanta desesperación y angustia, aún entre creyentes,
El Señor nos quiere dar paz. Entonces nuestro tema era ansiado desenlace. ¿Está cerca? Evidentemente sí está cerca. Sea el arrebatamiento o los juicios que habrán de venir. Por lo tanto, al ver todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que se viene, pero sobre todo por la expectativa gloriosa que nosotros tenemos, que podamos unirnos con la última oración de la Biblia. Cuando una última vez más Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve, que podamos decir de todo corazón, amén, sí, ven Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén. Muy bien, queridos hermanos, damos gracias a Dios por este momento que hemos podido tener, de haber podido escuchar de la palabra de Dios. Cuando uno escucha la voz de Dios, nos anima, nos alienta, pero también nos desafía, que podamos tomar las decisiones correctas de ahora en adelante, que podamos seguir trabajando en su obra, que podamos seguir comprometidos en las cosas del Señor y que podamos llevar el mensaje de salvación a cada persona que aún no conoce a Cristo. Y que nos podamos presentar un día delante del Señor con nuestras manos llenas para poder recibir la recompensa. Gracias, querido Esteban, que el Señor te siga bendiciendo, tanto a vos como a tu familia, tu ministerio y en la iglesia en la cual te congregás. También queremos agradecer a cada hermano que ha podido participar en esta noche, que el Señor les bendiga, y a cada uno de ustedes que han estado del otro lado, acompañándonos en esta reunión. Gracias, queridos hermanos, por poder participar y estar todos juntos, en diferentes lados, diferentes lugares, pero todos unidos con un mismo sentir, que es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando ya al final de esta reunión, pero solamente les quiero dejar un anuncio más. Un anuncio para que usted pueda agendar. El lunes 13 de diciembre, anote bien, el lunes 13 de diciembre será una reunión especial, también organizada por la comisión, donde se tocará el tema ideología de género, y en esta oportunidad nuestro querido hermano Eduardo Cartea Emilios nos compartirá de la palabra de Dios. Así que recuerde, el lunes 13 de diciembre será esta reunión especial. Sin más, nos despedimos con una oración y luego damos por finalizada esta reunión. Oremos. Amado Padre, te agradecemos por este momento que hemos podido tener. Gracias, Padre, por esta reunión que hemos podido participar. Padre, que cada momento que hemos vivido, que hemos escuchado, lo que hemos leído, lo que podamos aplicar a cada una de nuestras vidas. Queremos, Padre, tomar las decisiones correctas. Sabemos que tu venida está cada vez más cerca, pero mientras tanto queremos seguir trabajando en tu obra, queremos seguir comprometidos, queremos seguir haciendo tu voluntad, vivir una vida en santidad. Padre, ayúdanos para poder tomar las decisiones correctas siempre tomados de tu mano. Gracias, Padre, por este momento que hemos podido tener, que tú estés bendiciendo a cada hermano que ha estado en esta oportunidad, que tu bendición esté sobre cada uno de ellos. Despídenos, Padre, y dejamos todo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.